Iris estaba de pie junto a la ventana, observando cómo caían las últimas hojas del otoño. Sus ojos estaban fijos en la distancia, pero sus pensamientos giraban en torno a la cena. Cada velada se convertía en una batalla silenciosa, y esta noche no iba a ser una excepción. La gran mansión victoriana en la que vivían le había parecido un cuento de hadas. Ahora las enormes puertas de madera y los altos techos la oprimían, recordándole su propia insignificancia entre aquellas paredes. «Iris, querida, ¿te acordaste de la cena?». La voz de Margaret procedente del salón la sacó de su ensueño. «No, Margaret, está todo listo. Estaba a punto de poner la mesa», respondió Iris, tratando de mantener su voz lo más neutra posible. Se dirigió a la cocina, donde el olor fragante del asado llenaba el aire. Iris empezó a colocar los cubiertos cuando oyó el portazo de la puerta principal. «Ya estoy en casa». La voz de Duke resonó por toda la casa. «Cariño, estamos en la cocina», respondió Iris, sintiendo que su corazón empezaba a latir un poco más deprisa. Duke entró en la cocina, aflojándose la corbata mientras caminaba. Le dio un beso en la mejilla a Iris y se hundió cansado en una silla. «¿Qué tal el día?», le preguntó Iris poniéndole delante un plato de cena caliente. «Normal, la rutina de siempre», respondió Duke sin apartar los ojos del plato. En ese momento Margaret entró flotando en la cocina, vestida con un elegante traje casero. «Duke, querido, pareces cansado». «Iris, ¿podrías traerle un vaso de whisky?». Iris apretó los dientes, pero obedientemente se dirigió a la barra. Podía sentir que la tensión empezaba a aumentar. «Mamá, no hace falta, estoy bien», intentó objetar Duke, pero Margaret ya estaba sentada a su lado. «Tonterías, querido. Un día duro requiere un buen descanso. Por cierto, hoy he hablado con Jonathan de Blue Chip Investments. Tienen un puesto interesante que podría interesarte». Iris, que volvía con un vaso de whisky, se quedó helada. Sabía que Duke no estaba especialmente contento con su trabajo actual, pero la idea de que Margaret interfiriera incluso en su carrera le producía sentimientos encontrados. «Mamá, ya hemos hablado de esto antes. Estoy contento con mi puesto actual», respondió Duke, pero no había confianza en su voz. Margaret miró a Iris significativamente. «Claro que lo estás, querida. Solo quiero lo mejor para ti. Después de todo, ahora tienes una familia de la que ocuparte». Iris sintió que el color inundaba sus mejillas. Sabía que detrás de esas palabras había una alusión a su incapacidad para mantener económicamente a su familia. «Yo también cuido de la familia, Margaret», dijo Iris en voz baja mientras se sentaba a la mesa. «Claro que sí, querida. Tus dotes culinarias son innegables», respondió Margaret con una leve sonrisa que provocó un escalofrío en Iris. La cena continuó en un tenso silencio. Iris sentía que cada bocado se le atascaba en la garganta. Miró a Duke esperando que dijera algo en su defensa, pero él estaba absorto en sus propios pensamientos, masticando mecánicamente su comida. Después de cenar, mientras Iris recogía la mesa, oyó que Margaret le decía a Duke: «Hijo, tienes que pensar en el futuro. Ahora corren tiempos difíciles y tienes que estar preparado para todo». Iris se quedó paralizada, esperando la respuesta de Duke, pero lo único que oyó fue su murmullo inseguro. Sintió una oleada de rabia y frustración creciendo en su interior. Más tarde, cuando Duke y ella estaban solos en el dormitorio, Iris se atrevió a hablar. «Duke, ¿de verdad estás pensando en cambiar de trabajo?». Él suspiró, evitando su mirada. «No lo sé, Iris. Tal vez. Mamá tiene razón, ahora corren tiempos difíciles». «¿Y si vuelvo a trabajar?». «Ya hablamos de eso», le recordó Iris, sintiendo que le temblaba la voz. «Iris, ahora no, ¿vale?». «Estoy cansado», replicó Duke, dándole la espalda a la pared. Había pasado una semana desde aquella tensa cena. Iris sentía que el ambiente de la casa se volvía cada día más opresivo.
Intentaba ocuparse de las tareas domésticas, pero los pensamientos sobre su insatisfacción la mantenían ocupada. Aquella noche Duke llegó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro era una mezcla de cansancio e irritación. Iris se reunió con él en el pasillo tratando de leer su estado de ánimo. ¿Un día duro?, le preguntó, ayudándole a quitarse el abrigo. Duke solo asintió, dirigiéndose directamente al salón, donde Margaret ya le esperaba con un vaso de whisky. «Querido, pareces agotado. Cuéntale a mamá lo que ha pasado», arrulló Margaret, tomando asiento junto a su hijo. Iris la siguió, sintiéndose superflua en la escena. «Hay problemas en el trabajo», dijo Duke. «Puede que tenga que reducir personal. Puede que me ataquen». Margaret chasqueó la lengua. «Te dije que deberías haber considerado la oferta de Jonathan. Ahora tendrías un puesto estable en Blue Chip Investments». Iris no pudo soportarlo más. «¿No debería plantearme volver a trabajar? Podría...» «Cariño», la interrumpió Margaret. «¿Quién crees que te paga por vivir en esta casa?» El aire de la habitación pareció espesarse. Iris sintió que la sangre se le subía a la cara. «Mamá tiene razón», dijo Duke de repente. «Ahora no es el momento de experimentar. Necesitamos estabilidad». Iris no podía creer lo que oía. «¿Experimentación? ¿Llamas experimento a mi carrera?» «Iris, no empieces», dijo Duke cansado. «Discutámoslo más tarde». «No, discutámoslo ahora». Iris sintió estallar años de irritación acumulada. ¿Quién crees que hace todo en esta casa mientras estás de vacaciones? ¿Quién cocina, limpia, vigila todo? Margaret apretó los labios. «Cariño, esos son tus deberes como esposa. No creerás que las simples tareas domésticas son comparables a lo que hace Duke, ¿verdad?» ¿Simples tareas domésticas? Iris sintió que la voz le temblaba de rabia. «Tal vez deberías intentar hacer esa simple tarea. Quizá sea hora de que te vayas de aquí». Duke se levantó de un salto de su asiento, con la cara pálida. «Iris, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo lo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Iris sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no estaba dispuesta a rendirse. «No soy una cosa que se pueda comprar por el derecho a vivir en esta casa. Soy una persona, tengo sueños, ambiciones, y estoy cansada de sentirme inútil por culpa de ustedes dos». Margaret parecía sorprendida. «¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa?» «¿En tu casa?» Iris sonrió amargamente. Creía que era nuestra casa juntas, pero al parecer estaba equivocada. Se volvió hacia Duke, que estaba de pie, sin saber qué decir. «¿Y tú? ¿Vas a esconderte siempre detrás de la falda de tu madre? ¿Cuándo te convertirás por fin en un hombre y empezarás a tomar tus propias decisiones?» Duke abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Su cara era una mezcla de asombro y vergüenza. Iris sintió que toda la energía la abandonaba. Se hundió cansada en la silla. «No puedo seguir así. Algo tiene que cambiar». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Margaret miró a Iris con una mezcla de rabia y sorpresa. Duke cambió la mirada de su madre a su esposa, claramente inseguro de qué lado tomar. Finalmente, Iris se levantó. «Me voy a la cama. Mañana tenemos que hablar seriamente». Salió de la habitación, dejando a Duke y Margaret aturdidos. La mañana siguiente a la pelea estaba nublada, como si reflejara el estado de ánimo de los ocupantes de la casa. Iris se despertó temprano y Duke ya se había ido a trabajar. Había una nota en su almohada. «Tenemos que hablar. Volveré pronto. Te quiero». Iris arrugó la nota en la mano, sintiendo una mezcla de irritación y añoranza. Bajó a la cocina, preparándose para el inevitable encuentro con Margaret. Su suegra ya estaba sentada a la mesa, con una taza de café en la mano. Cuando Iris entró, Margaret levantó la vista pero no dijo nada. La tensión en el ambiente era casi palpable. «Buenos días», dijo Iris,
intentando que su voz sonara neutra. Margaret asintió, sin apartar los ojos de la taza. Duke se fue temprano. Dijo que tenía una reunión importante. Iris sintió una punzada de decepción. Seguro que Duke había encontrado la manera de evitar la confrontación. El día se alargó insoportablemente. Iris intentó ocuparse de las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la pelea de la noche anterior. Se sentía destrozada, pero al mismo tiempo extrañamente liberada. Por primera vez en mucho tiempo había dicho todo lo que se había acumulado en su alma. Hacia el anochecer, sonó el timbre de la puerta. Iris abrió y vio a un mensajero que llevaba un enorme ramo de rosas. «¿Señora Avery?», preguntó. Iris asintió, aceptando las flores. Adjunto al ramo había una tarjeta. «Lo siento, hablemos. Duke». Dejó las flores sobre la mesa del salón, notando que Margaret la observaba desde su silla. «¿De Duke?», preguntó su suegra, e Iris percibió una nota de desaprobación en su voz. «Sí», contestó brevemente, sin ganas de meterse en otra confrontación. Duke regresó poco después. Parecía cansado y tenso. «¿Podemos hablar?», preguntó mirando a Iris. Ella asintió y se dirigieron al estudio, dejando a Margaret en el salón. «Iris, yo no sé por dónde empezar». Duke se pasó una mano por el pelo. «Las cosas se nos fueron de las manos ayer». «Sí, así fue», coincidió Iris cruzando los brazos sobre el pecho. «Entiendo que te sientas poco apreciada», continuó Duke. «Y tienes razón, debería haberte apoyado delante de tu madre». Iris sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Duke, no es solo eso. Siento que me estoy perdiendo en esta casa. Te quiero, pero no puedo seguir como si mi vida, mis sueños no significaran nada». Duke se acercó, intentando abrazarla, pero Iris se apartó. «No, escúchame. Quiero volver al trabajo. Quiero que respetes mis decisiones y me apoyes, no que te pongas siempre del lado de tu madre». «Lo entiendo», dijo Duke en voz baja. «Hablaré con mi madre. Encontraremos la manera de arreglar las cosas». En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró Margaret. «Creo que todos tenemos que hablar», dijo, e Iris notó que su tono habitualmente imperioso sonaba un poco inseguro. La siguiente hora transcurrió en una tensa conversación. Margaret, para sorpresa de Iris, admitió que tal vez había sido demasiado estricta y controladora. Duke intentaba equilibrar el hecho de ser esposa y madre, pero Iris sintió que por fin empezaba a comprender su posición. «No me importa que vuelvas a trabajar», dijo finalmente Duke. «Podemos discutir cómo sería en la práctica». Margaret apretó los labios, pero guardó silencio. «No resolverá todos los problemas», dijo Iris, «pero es un comienzo». Cuando terminaron de hablar, ya era tarde. Margaret se retiró a su habitación, dejando solos a Duke e Iris. «¿De verdad crees que podemos darle la vuelta a esto?», preguntó Iris, mirando a su marido a los ojos. Duke le cogió la mano. «No sé si será fácil, pero te prometo que lo intentaré. Eres importante para mí, Iris, y no quiero perderte». Iris sintió que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. Sabía que quedaba trabajo por hacer, pero la conversación de hoy le daba esperanzas. Había pasado una semana desde la conversación familiar. Iris estaba sentada frente al ordenador en el salón, mirando ofertas de trabajo en el campo del diseño gráfico. Sentía una mezcla de emoción y miedo. Habían cambiado muchas cosas en su profesión durante los años de vida en casa. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Margaret hizo que Iris se estremeciera. No había oído a su suegra entrar en la habitación. «Buscando trabajo», respondió Iris, intentando que su voz sonara segura. «Quedamos en que podría retomar mi carrera, ¿no?». Margaret apretó los labios. «Efectivamente lo hicimos, pero ¿estás segura de que es el momento adecuado? Duke está tan estresado en el trabajo». Iris respiró hondo, conteniendo su irritación.
Precisamente por eso ahora es el momento perfecto. Los ingresos extra no pueden hacer daño. Pero ¿quién se va a ocupar de la casa? Margaret recorrió la habitación con la mano. Es una casa grande, Iris. Requiere atención constante. Nos las arreglaremos, respondió Iris. Puede que todos tengamos que hacer algunos ajustes, pero no pasa nada. Margaret meneó la cabeza, pero no dijo nada. Iris percibió su desaprobación, pero decidió ignorarla. Aquella tarde, cuando Duke volvió del trabajo, Iris le habló de su búsqueda. Encontré algunos trabajos interesantes, le dijo, mostrándole las impresiones. Este es especialmente atractivo, un pequeño estudio de diseño que busca un director creativo. Duke miró el anuncio. Su cara expresaba una mezcla de interés y preocupación. Tiene buena pinta, pero ¿estás segura de que estás preparada para ese tipo de responsabilidad de inmediato? Iris sintió una punzada de decepción. Duque, no soy una novata. Ya tenía experiencia antes de casarnos, ¿recuerdas? Claro que me acuerdo, respondió rápidamente. Es que el mundo está cambiando tan rápido. Quizá deberíamos empezar con algo menos ambicioso. Menos ambicioso, intervino Iris, sintiendo que su irritación iba en aumento. ¿Quieres decir que no crees que pueda hacerlo? No me refería a eso, intentó suavizar las cosas Duke. Solo quiero que no te decepciones si algo sale mal. Iris se levantó y le quitó las impresiones. Agradezco tu preocupación, Duke, pero no soy un jarrón de cristal. Puedo soportar las decepciones. Y con el trabajo, también. A la mañana siguiente, Iris envió su currículum a varios puestos, incluido el del estudio de diseño. Sintió una oleada de energía y confianza. Sin embargo, al cabo de un par de días, esa confianza empezó a esfumarse. Su teléfono estaba en silencio y no recibía respuestas por correo electrónico. Iris empezó a dudar de sí misma. Quizá Duke tenía razón, pensó mientras se sentaba en la cocina con una taza de café frío. Tal vez realmente estoy atrasada en la vida. En ese momento, Margaret entró en la cocina. Dirigió a Iris una mirada apreciativa. ¿No hay noticias?, preguntó con una mal disimulada satisfacción en la voz. Iris negó con la cabeza. Todavía no, pero está bien. A veces lleva tiempo. Margaret se sentó frente a ella. Sabes, Iris, no hay que avergonzarse por admitir que la vida doméstica es tu vocación. No todo el mundo está hecho para una carrera. Iris sintió que le subía la ira. ¿Qué te hace pensar que no es la mía? Ni siquiera me has dado la oportunidad de intentarlo. Solo digo que a veces hay que saber cuál es tu sitio, replicó Margaret con fingida preocupación en la voz. Duque es un hombre de éxito. Necesita una esposa que cree un hogar acogedor, no que persiga una ilusión. Iris se levantó bruscamente. Mis sueños no son ilusiones, Margaret, y no voy a renunciar a ellos solo porque tú creas saber lo que es mejor para todos. Salió de la cocina, dejando a Margaret ligeramente sorprendida por su respuesta. Por la noche, tumbada en la cama, Iris le contó a Duke la conversación con su madre. Sé que nos desea lo mejor, dijo Duke, abrazando a su mujer. Pero no siempre tiene razón. Yo te apoyo, Iris. Si esto es realmente lo que quieres, saldremos adelante. Iris sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Gracias, susurró. Necesito tanto tu apoyo ahora mismo. A la mañana siguiente, cuando Iris consultó su correo electrónico, vio una carta de un estudio de diseño. La invitaban a una entrevista. Duke estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente el monitor de su ordenador, pero sin ver nada delante de él. Sus pensamientos estaban lejos de los informes trimestrales y los gráficos de ventas. Pensaba en la casa, en la creciente tensión entre Iris y su madre, en su propio papel en todo ello. Sonó el teléfono y salió de su ensueño. Era su jefe, el señor Harrington. Avery, ven a verme,
dijo brevemente y colgó. Duke sintió un nudo en el estómago. Últimamente, este tipo de llamadas rara vez significaban algo bueno. En el despacho de su jefe, Duke se enteró de la noticia que tanto temía. La empresa se preparaba, en efecto, para despidos masivos. «Tu departamento está siendo atacado, Avery», dijo Harrington. «Tienes un mes para demostrar que eres indispensable. De lo contrario, ya me entiendes». Duke salió de la oficina, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. ¿Cómo se lo contaría a Iris? ¿Y a su madre? Justo ahora, cuando Iris estaba a punto de volver al trabajo. Cuando Duke llegó a la casa por la tarde, vio que Iris salía corriendo a su encuentro, radiante de alegría. «Duke, me han invitado a una entrevista de trabajo, en ese estudio de diseño». Intentó sonreír, pero notaba que la tensión le agarrotaba la cara. «Eso es maravilloso, querido». Iris se dio cuenta enseguida de su estado de ánimo. «¿Qué te pasa? Pareces tenso». Duke respiró hondo. «Vamos dentro. Tenemos que hablar». Margaret ya les esperaba en el salón. «¿Qué pasa?», preguntó al ver sus caras serias. Duke les contó la situación en el trabajo. Iris se puso pálida y Margaret negó con la cabeza. «Te dije que deberíamos haber considerado la oferta de Jonathan», dijo. «¿Ahora veis lo inestable que es todo en este mundo?» «Mamá, por favor», dijo Duke cansado. Iris le cogió la mano. «Saldremos de esta, Duke. Quizá esto sea una señal. Quizá sea hora de que los dos hagamos algunos cambios en nuestras vidas». Margaret resopló. «¿Cambiar? ¿Ahora? ¿Con la amenaza de la inestabilidad financiera cerniéndose sobre ti? Iris, querida, tal vez deberías posponer tus planes de trabajo. Duke necesita apoyo en casa ahora mismo». Duke sintió que la mano de Iris se tensaba en su palma. «No, mamá. Iris tiene razón. Superaremos esto juntos». Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla para Duke. En el trabajo, hizo todo lo que pudo para salvar su departamento. En casa, intentaba apoyar a Iris en su búsqueda de empleo mientras trataba de calmar a su madre, cada vez más irritable. «Duke, ¿estás seguro de que es el momento adecuado para que Iris trabaje?», le preguntaba Margaret todas las noches. «Necesita paz en casa, no estrés añadido». «Mamá, eso ya lo hemos hablado», respondía Duke, sintiendo que su paciencia se agotaba. Una tarde, cuando Iris estaba en una entrevista de trabajo, Margaret se acercó a Duke con expresión seria. «Hijo, tenemos que hablar», le dijo. «Creo que Iris no se da cuenta de la gravedad de la situación. Quizá deberíamos pensar en, bueno, pedirle que se mude por un tiempo, hasta que las cosas se calmen». Duke miró sorprendido a su madre. «¿Qué? No, mamá, ni se te ocurra». «Pero piénsalo, querido», insistió Margaret. «Podrás concentrarte en tu trabajo sin preocuparte por sus sentimientos, y cuando las cosas mejoren, podrá volver». Duke sintió que la ira crecía en su interior. «Mamá, escúchame con atención. Iris es mi mujer. Somos un equipo. Y vamos a resolver nuestros problemas juntos. No voy a elegir entre las dos». Margaret dio un paso atrás, claramente sorprendida por su respuesta. «Solo quiero lo mejor para ti, hijo». «Lo sé, mamá», suspiró Duke, «pero lo mejor para mí es estar con Iris. Por favor, intenta entenderlo». En ese momento, se abrió la puerta principal y entró una radiante Iris. «Duke, he conseguido el trabajo», exclamó, lanzándose a su cuello. Duke la abrazó, sintiendo que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. «Es maravilloso, cariño. Estoy muy orgulloso de ti». Miró a su madre por encima del hombro de Iris. Margaret estaba de pie con los labios apretados, pero no dijo nada. Iris se ajustó nerviosamente la blusa frente al espejo del pasillo. Hoy era su primer día en su nuevo trabajo en el estudio de diseño y sentía una mezcla de excitación y temor. «Estás preciosa», le dijo Duke, besándola en la mejilla. «Buena suerte hoy». «Gracias», sonrió Iris. «La necesito». Cuando salió de casa,
Margaret la observó desde la ventana del salón. «Espero que se dé cuenta de dónde se ha metido», murmuró. El día de Iris pasó como un borrón. Nuevas caras, nuevas tareas, un nuevo ambiente. Todo se apoderó de su cabeza. Cuando llegó a casa por la tarde, sus ojos brillaban de emoción. «Esto es increíble», exclamó contándole el día a Duke. «Tenemos proyectos tan emocionantes y el equipo es increíble». Duke sonrió, pero Iris notó una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Ocurre algo?», le preguntó. Él suspiró. «No, no pasa nada. Es que las cosas siguen tensas en el trabajo. Harrington me está respirando en la nuca». Iris le abrazó. «Nos las arreglaremos, ¿recuerdas? Ahora tenemos 2 ingresos. Quizá deberías pensar en cambiar de trabajo». «Tal vez», respondió Duke inseguro. Las semanas siguientes pasaron volando. Iris se sumergió de lleno en su trabajo y a menudo se quedaba hasta tarde. Duke también pasaba cada vez más tiempo en la oficina intentando salvar su departamento. Margaret observaba todo esto con creciente desaprobación. Una noche, cuando Iris llegó a casa más tarde de lo habitual, Margaret no pudo soportarlo. «¿Te acuerdas siquiera de que tienes una familia?», preguntó bruscamente. Iris miró cansada a su suegra. «Margaret, por favor, no empieces. Solo hago mi trabajo». «¿Y el trabajo aquí en casa? ¿Quién va a hacerlo?». «Podemos dividir las tareas», respondió Iris. «Duke ha aceptado ayudar más». Margaret resopló. «¿Duke? Ya tiene bastantes problemas. Eres una egoísta, Iris. Solo piensas en ti misma». «Ya basta», llegó la voz de Duke. Estaba en la puerta, con la cara pálida de ira. «Mamá, te pedí que no interfirieras». «Pero Duke». «No, mamá. Iris tiene derecho a tener una carrera, y yo la apoyo». Margaret apretó los labios y salió de la habitación. Iris miró agradecida a su marido. «Gracias», susurró. Duke la rodeó con el brazo. «Somos un equipo, ¿recuerdas?». Unos días después, Iris llegó a casa con los ojos brillantes. «Duke, tengo una noticia increíble», exclamó. «Me han ofrecido dirigir un nuevo gran proyecto». Duke sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Eso es maravilloso, querida». Iris notó su vacilación. «¿De qué se trata? ¿No estás contento?». Duke suspiró. «Claro que me alegro. Es que... ¿significa esto que vas a trabajar aún más duro?». «Probablemente, sí», admitió Iris. «Pero es una gran oportunidad para mí. Y para nosotros». «¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con nosotros?». Iris sintió que se le apretaba el corazón. «Duke, nos las arreglaremos. Podemos contratar un ama de llaves si es necesario». «¿Una empleada doméstica?», sonó la voz de Margaret. Estaba de pie en la puerta, con la cara contorsionada por la ira. «¿Vas a dejar que un extraño entre en nuestra casa?». «Mamá, por favor», empezó Duke, pero Margaret le interrumpió. «No, Duke, ya me he callado bastante. Esta mujer está destruyendo nuestra familia. Solo piensa en sí misma y en su carrera. ¿Qué hay de ti? ¿Y los hijos que planeaste?». Iris se puso pálida. «Margaret, eso no es asunto tuyo». «No, sí es asunto mío», Margaret gritó. «Es mi hijo, y no dejaré que arruine su vida». «¡Basta!», gritó Duke. Parecía agotado y confuso. Necesito pensar, necesito estar solo». Salió de la casa dejando a Iris y Margaret mirándose en tenso silencio. La mañana siguiente a la pelea estaba nublada. Iris se despertó con el corazón encogido. Duke no había vuelto a casa durante la noche. Bajó a la cocina y se sorprendió al ver a Margaret, que normalmente ya tenía el desayuno preparado a esa hora. De repente, Iris oyó un golpe sordo en la habitación de su suegra. Se apresuró a llegar y encontró a Margaret tendida en el suelo. «¡Margaret!», exclamó Iris corriendo hacia ella. «¿Puedes oírme?». Margaret gimió débilmente, con los ojos cerrados. Iris llamó inmediatamente a una ambulancia.
Las horas siguientes pasaron como un borrón. Iris daba vueltas entre el hospital y su casa, intentando llamar a Duke. Cuando por fin contestó y escuchó las noticias, su voz tembló de miedo y culpa. «Voy enseguida», dijo. En el hospital, el médico los llevó aparte con expresión seria en el rostro. «A su madre le han diagnosticado un tumor cerebral», les informó. «Por lo que parece, lleva mucho tiempo desarrollándose. Tenemos que hacerle más pruebas, pero la situación es grave». Duke se puso pálido e Iris le apretó la mano con fuerza. «¿Lo sabía ella?», preguntó Duke con voz temblorosa. El médico negó con la cabeza. A juzgar por su reacción, no, pero los síntomas debían de estar presentes desde hacía tiempo. Cambios de humor, dolores de cabeza, posiblemente problemas de coordinación. Iris recordó cómo Margaret se había vuelto cada vez más irritable e inestable últimamente. Sintió una punzada de culpabilidad. Lo habían achacado a su mal genio sin pensar en sus posibles problemas de salud. Cuando les permitieron visitar a Margaret, parecía pequeña e indefensa en la cama del hospital. Cuando los vio, sonrió débilmente. «Duke, Iris, me alegro tanto de veros», susurró. «Mamá, ¿por qué no nos has dicho nada?», preguntó Duke, sentándose a su lado. Margaret suspiró. «No quería molestaros. Pensé que era solo la edad. Qué tonta, ¿verdad?». Iris sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Margaret, somos una familia. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros». Margaret la miró sorprendida. «Después de todo lo que he dicho, ¿aún me consideras de la familia?». «Por supuesto», respondió Iris, cogiéndole la mano. «Superaremos esto juntas». Las semanas siguientes estuvieron llenas de exámenes, asesoramiento y decisiones difíciles. Margaret estaba a punto de someterse a una complicada operación, a la que seguiría un tratamiento de quimioterapia. Sorprendentemente, esta situación pareció cambiar a Margaret. Se volvió más suave, más tolerante. Un día, mientras Iris estaba sentada con ella en el hospital, Margaret dijo de repente: «Sabes, Iris, estaba equivocada contigo. Eres una mujer fuerte y estoy orgullosa de que formes parte de nuestra familia». Iris sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Margaret. Significa mucho para mí». «Tenía tanto miedo de perder a Duke», continuó Margaret. «Él es todo lo que tengo, pero ahora veo que no me lo quitas. Le estás haciendo feliz». Iris le apretó la mano. «Las dos le queremos, y las dos queremos lo mejor para él». Margaret asintió. «Tenéis razón. ¿Y sabes qué? Creo que lo mejor para él eres tú. Tu carrera, tu ambición, es parte de lo que te hace especial. No renuncies a eso». Iris sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias, Margaret. Te prometo que siempre cuidaré de Duke. Y de ti también». Cuando Duke volvió a la habitación, los encontró cogidos de la mano y hablando en voz baja. Sintió que la pesadez que había llevado en el corazón durante las últimas semanas empezaba a remitir. Esa noche, cuando llegaron a casa, Iris le dijo a Duke: «He decidido abandonar el nuevo proyecto en el trabajo». Duke la miró sorprendido. «Pero lo deseabas tanto». Iris sonrió. «Ahora hay cosas más importantes. Tu madre nos necesita, y tú también. Superaremos esto juntos, y la carrera puede esperar». Duke la abrazó, sintiendo que su corazón rebosaba de amor y gratitud. «Eres increíble, ¿lo sabías?», susurró. Iris se apretó contra él. «Somos increíbles, juntos». Pasaron unos días después de que Margaret saliera del hospital. Duke estaba sentado en la consulta del médico, escuchando atentamente la explicación del estado de su madre. «Señor Avery, no se lo ocultaré. La situación es grave», decía el doctor Stein mirando a Duke por encima de las gafas. «El tumor ha sido extirpado, pero tenemos un largo tratamiento para evitar que reaparezca». Duke asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Qué posibilidades hay de que se recupere del todo?».
El doctor Stein suspiró. Con el tratamiento adecuado y el apoyo de los seres queridos, las posibilidades son bastante altas, pero tu madre necesitará mucha fuerza y paciencia, y usted también. Al salir de la consulta, Duke sintió que una enorme responsabilidad caía sobre sus hombros. Debía ser fuerte por su madre, por Iris, por su familia. En casa, Iris le recibió con cara de preocupación. ¿Cómo ha ido?, preguntó abrazando a su marido. Duke le contó la conversación con el médico. Iris escuchó atentamente sin interrumpir. «Nos las arreglaremos», dijo cuando Duke terminó. «Cuidaremos juntos de Margaret». Duke miró a su mujer agradecido. «No sé qué haría sin ti», susurró. Al día siguiente, Duke decidió hablar con su madre. Encontró a Margaret en su habitación. Estaba sentada en una silla mirando por la ventana. «Mamá», la llamó suavemente. «¿Cómo te encuentras?». Margaret se volvió hacia su hijo, sonriendo débilmente. «Mejor, querido. Solo un poco cansada». Duke se sentó a su lado. «Mamá, he hablado con el doctor Stein. Me ha hablado de tu estado». Margaret suspiró. «Sé que queda un largo camino por delante, pero estoy lista para luchar, Duke». «Todos estamos listos», dijo Duke, tomando su mano. «Yo, Iris, estamos contigo». Al mencionar el nombre de su cuñada, Margaret se tensó ligeramente. Duke lo notó y decidió que era el momento de hablar de la relación entre las dos mujeres más importantes de su vida. «Mamá, sé que tú e Iris habéis tenido vuestras diferencias», comenzó suavemente, «pero ahora, más que nunca, necesitamos ser una familia unida». Margaret guardó silencio largo rato antes de contestar. «Fui injusta con ella, ¿verdad?», pronunció finalmente en voz baja. Duke asintió. «Tal vez lo fuiste, pero nosotros tampoco te entendimos siempre. Ahora tenemos la oportunidad de arreglar las cosas». En ese momento, Iris entró en la habitación con una bandeja que contenía té y galletas recién horneadas. «He pensado que a las dos os vendría bien un tentempié», dijo con una sonrisa. Margaret miró a su cuñada con sorpresa y gratitud. «Gracias, Iris. Eres muy amable». Duke sintió que la tensión en la habitación empezaba a disminuir. Sugirió: «Tal vez podríamos mirar juntos viejos álbumes familiares». Hacía tiempo que quería enseñarle a Iris nuestras fotos. A Margaret se le iluminaron los ojos. «Oh, es una idea maravillosa. Iris, deberías ver lo adorable que era Duke». Pasaron las horas siguientes hojeando álbumes, riéndose de fotos antiguas y compartiendo recuerdos. Duke disfrutó viendo cómo su madre y su esposa encontraban puntos en común mientras hablaban de sus travesuras infantiles y de las historias familiares. Por la noche, cuando Margaret ya se había ido a la cama, Duke e Iris se sentaron en el salón a hablar del día anterior. «Gracias», dijo Duke mientras abrazaba a su mujer, «por ser tan paciente y comprensiva». Iris sonrió. «Te quiero, Duke, y Margaret es parte de ti. Somos familia y tenemos que apoyarnos mutuamente». Duke sintió que su corazón se llenaba de calidez. Sabía que tenían muchos retos por delante, pero ahora estaba seguro de que juntos lo superarían todo. Al día siguiente, Duke propuso una cena familiar en el jardín. Margaret apoyó la idea con entusiasmo, e Iris se ofreció voluntaria para preparar los platos favoritos de su suegra. Sentados a la mesa, disfrutando de la comida y del cálido sol primaveral, Duke sintió que su familia se estaba convirtiendo por fin en lo que siempre había soñado: cariñosa, comprensiva y solidaria. Margaret, mirando a su hijo y a su nuera, dijo de repente: «Sabéis, creo que esta enfermedad es una especie de bendición. Me ha hecho darme cuenta de lo que es realmente importante en la vida». Habían pasado varias semanas desde que empezó el tratamiento de Margaret. Cada día traía nuevos retos, pero la familia Avery aprendió poco a poco a sobrellevarlos juntos. Una mañana, Iris entró en la habitación de Margaret para llevarle el desayuno.
Encontró a su suegra sentada junto a la ventana con un álbum de fotografías en el regazo. «Buenos días, Margaret», dijo Iris en voz baja. «¿Cómo te encuentras hoy?» Margaret levantó la vista e Iris vio una suavidad desconocida en sus ojos. «Mejor, querida. Gracias por preguntar». Iris dejó la bandeja en la mesilla de noche y se fijó en la fotografía que Margaret estaba mirando. Mostraba a una joven que se parecía mucho a Margaret. «¿Quién es?», preguntó Iris con verdadero interés. Margaret suspiró. «Soy yo, hace muchos años, cuando estaba empezando». Iris se sentó a su lado, escrutando la fotografía. «Pareces tan decidida». «Oh, lo estaba», sonrió Margaret, llena de ambición y confianza en mí misma. «Sabes, Iris, mirando esa foto, veo mucho de mi yo más joven en ti». Iris miró a su suegra sorprendida. «¿En serio?». Margaret asintió. «Sí, la misma pasión, las mismas ganas de triunfar». Te debo una disculpa, Iris. Estaba tan concentrada en mis temores de perder a mi hijo que no vi la maravillosa mujer que había elegido». Iris sintió que un nudo le subía a la garganta. «Margaret, yo...». «No, déjame terminar», la interrumpió Margaret. «Me equivoqué al intentar interponerme entre vosotras. Ahora veo lo mucho que os queréis y lo mucho que apoyáis a Duke. Le hacéis feliz y eso es lo más importante para mí». Iris no pudo contener las lágrimas. «Gracias, Margaret. Significa mucho para mí». Margaret tomó la mano de su cuñada entre las suyas. «Sabes, siempre he soñado con tener una hija, y ahora me doy cuenta de que tengo una». Ese momento fue el punto de inflexión en su relación. A partir de ese día, Iris y Margaret empezaron a pasar más tiempo juntas. Hablaban de libros, compartían recetas e incluso empezaron a trabajar juntas en pequeños proyectos de diseño que Iris podía hacer desde casa. Duke observaba estos cambios con alegría y alivio. Una noche que Iris y él estaban solos, dijo: «No puedo creer cómo han cambiado las cosas. Mamá y tú os habéis hecho tan amigas». Iris sonrió. «Empiezo a entenderla mejor. Es una mujer increíble, Duke. Fuerte, inteligente, con una gran experiencia vital». Duke abrazó a su mujer. «Estoy muy orgulloso de ti, Iris. No te rendiste, no te echaste atrás, luchaste por nuestra familia». «Todos hemos luchado», replicó Iris, «y seguiremos haciéndolo». Unos días después, Margaret le pidió a Iris que la ayudara a ordenar cosas viejas en el desván. Entre las cajas polvorientas encontraron un viejo caballete y pinturas. «No sabía que pintaras», se maravilló Iris. Margaret pasó la mano con cariño por el caballete. «Hubo un tiempo en que era mi pasión, pero luego la carrera, la familia, lo abandoné». Iris pensó un momento y luego sugirió: «¿Por qué no empezamos a pintar juntos? Podría ser una buena terapia durante tu tratamiento». A Margaret se le iluminaron los ojos. «¿De verdad quieres hacerlo?». «Por supuesto», exclamó Iris. «Podríamos montar un pequeño estudio en el jardín. Aire fresco, naturaleza alrededor. Sería encantador». A partir de ese día, Iris y Margaret empezaron a pasar tiempo con sus caballetes en el jardín. Duke las acompañaba a menudo, les traía refrescos y disfrutaba de la tranquilidad del lugar. Un día, mientras pintaban una puesta de sol, Margaret dijo de repente: «¿Sabes, Iris? Creo que no deberías dejar ese gran proyecto en el trabajo». Iris miró sorprendida a su suegra. «Pero, ¿y...?». Margaret negó con la cabeza. «Nos las arreglaremos. Tienes talento y deberías desarrollarlo. Solo me alegraré de verte triunfar». Iris sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Abrazó a Margaret con fuerza, sintiendo cómo se derrumbaban las últimas barreras que las separaban. Habían pasado 6 meses desde la operación de Margaret. El día de otoño era sorprendentemente cálido y soleado, como si la propia naturaleza hubiera decidido celebrar un acontecimiento importante en la vida de la familia Avery. Iris
Estaba de pie frente al espejo, ajustándose nerviosamente su traje de negocios. Hoy era su primer día en su nuevo puesto de directora creativa. El mismo proyecto que había rechazado una vez había vuelto a ser relevante, y esta vez había decidido aceptar el reto. «Estás increíble», dijo Duke, abrazando a su mujer por detrás y besándole la mejilla. Iris sonrió, pero había una mirada de preocupación en sus ojos. «¿Seguro que puedes aguantar hoy sin mí? Quizá debería quedarme». «Ni se te ocurra», sonó la voz de Margaret. Estaba en la puerta del dormitorio, apoyada en su bastón, pero con mucho mejor aspecto que en meses. «Duke y yo estaremos bien. Hoy es tu día, querida». Iris se acercó a su suegra y la abrazó con fuerza. «Gracias, Margaret, por todo». Margaret acarició la espalda de su cuñada. «Es gracias a ti, cariño. Me has demostrado que la vida puede ser maravillosa a cualquier edad con una familia cariñosa alrededor». Duke miró a las dos mujeres más importantes de su vida con amor y orgullo. «Entonces, ¿está listo el equipo Avery para nuevos logros?», preguntó con una sonrisa. Bajaron a la cocina donde les esperaba un desayuno de celebración. Mientras comían, Duke dijo de repente: «Yo también tengo noticias. He decidido dejar mi trabajo actual». Iris y Margaret le miraron sorprendidas. «Pero, cariño, ¿estás seguro?», preguntó Margaret. Duke asintió. «Absolutamente. Me di cuenta de que quería hacer algo más creativo. ¿Recuerdas aquel pequeño proyecto de jardinería que hicimos juntos? Eso me dio una idea». «¿Quieres ser paisajista?», se preguntó Iris. «¿Por qué no?», Duke sonrió. «Ya me he apuntado a clases. Y ¿sabes una cosa? Me siento más feliz que nunca». Iris cogió la mano de su marido. «Estoy orgullosa de ti, Duke. Te mereces estar haciendo algo que realmente amas». Margaret asintió. «Tienes toda la razón. La vida es demasiado corta para desperdiciarla haciendo algo que no amas». Después del desayuno, cuando Iris estaba a punto de marcharse, Margaret le entregó un pequeño paquete. «¿Qué es?», preguntó Iris. «Ábrelo», dijo Margaret con una sonrisa. Dentro había un hermoso pañuelo de seda. «Era mi talismán cuando empecé mi carrera», explicó Margaret. «Ahora quiero que te traiga buena suerte». Iris sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Abrazó a su suegra, susurrándole palabras de agradecimiento. Cuando Iris se fue a trabajar, Duke y Margaret se quedaron solos. Estaban sentados en el jardín, disfrutando del calor del sol otoñal. «¿Sabes, hijo?», dijo Margaret, mirando las brillantes hojas otoñales, «nunca pensé que a mi edad la vida pudiera enseñar tantas lecciones y dar tanta alegría». Duke cogió la mano de su madre. «Todos hemos aprendido mucho en este tiempo, mamá, y estoy eternamente agradecido por lo que tenemos». Por la noche, cuando Iris regresó a casa, radiante tras el éxito de su primer día, celebraron una pequeña fiesta familiar. Durante la cena, hablaron de sus planes de futuro, sus sueños y esperanzas. «¿Sabes?», dijo Iris mientras levantaba su copa, «creo que por fin hemos encontrado el equilibrio. Entre el trabajo y la familia, entre las ambiciones personales y la felicidad compartida». «Por el equilibrio», secundó Duke. «Y por la familia», añadió Margaret con una cálida sonrisa. Mientras estaban sentados en el salón después de cenar, Duke dijo de repente: «Quizá haya llegado el momento de pensar en aumentar la familia». Iris y Margaret se miraron y luego se echaron a reír. «Creo que estamos listos para una nueva aventura», dijo Iris, acurrucándose junto a su marido. Margaret sonrió mirando a la joven pareja. «Y yo estoy lista para ser la mejor abuela del mundo». Y así, en un cálido ambiente familiar lleno de amor, apoyo y comprensión, terminó otro día en la vida de la familia Avery. Un día que fue el comienzo de una nueva y feliz etapa de sus vidas.